La formación de nociones políticas. Pasemos ahora al segundo aspecto en el que nos íbamos a detener en este recorrido, por la formación de nociones sociales en los niños. El orden político, es decir, las cuestiones relativas al poder que regulan el funcionamiento de las sociedades humanas, es el otro aspecto central de la comprensión de la organización social. Es un tipo de problemas, en cierto modo, más complejo que los económicos, porque el niño tiene menos contacto directo con las instituciones políticas y porque se trata de una realidad abstracta y oculta. ¿Cómo se puede entender la división de poderes? La forma de representación directa, el juego de los partidos políticos o los conflictos entre la ideología y la práctica política. Se trata de problemas muy complejos que hacen intervenir diversos sistemas de interacción y que además tienen un aspecto temporal muy difícil de comprender. Los primeros estudios sobre el desarrollo de lo político en los niños se ocupaban de la socialización política, es decir, de cómo los niños adquieren las orientaciones políticas y las pautas de conducta que caracterizan a la sociedad adulta. Se trataba de descubrir entonces los factores que determinan esa socialización y cómo fluyen en ella. La clase social, el medio cultural, la religión, la filiación política de los padres, etc. Todo ello factores externos al propio individuo. Pero poco a poco se vio que en esta orientación era insuficiente y que era necesario estudiar los procesos constructivos del propio sujeto. Joseph Adelson y diversos colaboradores en diversos trabajos realizados con adolescentes de 11 a 18 años de ambos sexos en Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, trataron de explorar cómo resuelven los adolescentes los problemas políticos a los que se les enfrenta y a través de ello cuál es su concepción subyacente de la política. Para estudiar esto, en vez de preguntar directamente por el mundo político que se les rodea, les planteaban una situación hipotética. Se les explicaba que miles de personas insatisfechas con su gobierno se trasladan a una isla desierta del Pacífico para formar una nueva sociedad y una vez allí deben establecer un nuevo orden político, un nuevo sistema legal y enfrentarse con todos los problemas que supone el establecimiento de un gobierno. A partir de esta hipótesis inicial se va preguntando sobre diferentes cuestiones y planteando nuevas situaciones que han sido exploradas por los autores en diferentes trabajos. En definitiva, se trata de averiguar cómo entiende el adolescente los problemas políticos. La formación de nociones políticas. Pasemos ahora al segundo aspecto en el que nos íbamos a detener en este recorrido, por la formación de nociones sociales en los niños. El orden político, es decir, las cuestiones relativas al poder que regulan el funcionamiento de las sociedades humanas, es el otro aspecto central de la comprensión de la organización social. Es un tipo de problemas, en cierto modo, más complejo que los económicos, porque el niño tiene menos contacto directo con las instituciones políticas y porque se trata de una realidad abstracta y oculta. ¿Cómo se puede entender la división de poderes? La forma de representación directa, el juego de los partidos políticos o los conflictos entre la ideología y la práctica política. Se trata de problemas muy complejos que hacen intervenir diversos sistemas de interacción y que además tienen un aspecto temporal muy difícil de comprender. Los primeros estudios sobre el desarrollo de lo político en los niños se ocupaban de la socialización política, es decir, de cómo los niños adquieren las orientaciones políticas y las pautas de conducta que caracterizan a la sociedad adulta. Se trataba de descubrir entonces los factores que determinan esa socialización y cómo fluyen en ella. La clase social, el medio cultural, la religión, la filiación política de los padres, etc. Todo ello factores externos al propio individuo. Pero poco a poco
se vio que en esta orientación era insuficiente y que era necesario estudiar los procesos constructivos del propio sujeto. Joseph Adelson y diversos colaboradores en diversos trabajos realizados con adolescentes de 11 a 18 años de ambos sexos en Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, trataron de explorar cómo resuelven los adolescentes los problemas políticos a los que se les enfrenta y a través de ello cuál es su concepción subyacente de la política. Para estudiar esto, en vez de preguntar directamente por el mundo político que se les rodea, les planteaban una situación hipotética. Se les explicaba que miles de personas insatisfechas con su gobierno se trasladan a una isla desierta del Pacífico para formar una nueva sociedad y una vez allí deben establecer un nuevo orden político, un nuevo sistema legal y enfrentarse con todos los problemas que supone el establecimiento de un gobierno. A partir de esta hipótesis inicial se va preguntando sobre diferentes cuestiones y planteando nuevas situaciones que han sido exploradas por los autores en diferentes trabajos. En definitiva, se trata de averiguar cómo entiende el adolescente los problemas políticos. Los jóvenes tienen una concepción de la sociedad personalizada, lo que hace entender que les hace difícil comprender el sistema político y social. También les resulta difícil considerar los intereses de los demás, en este caso de la sociedad, y solo pueden fijarse en sus intereses mismos. Igual tienden a tener dificultades para comprender las consecuencias a largo plazo de determinadas decisiones, y esto va englobado a concepción de leyes. Por ejemplo, se les planteó una pregunta o un caso en donde ellos les explicaban acerca sobre el consumo de cigarrillos, que es perjudicial para la salud. Se hizo una encuesta a varios jóvenes acerca de varias edades y se estableció una lista como en el siguiente recuadro. Una vez planteada esta ley, se aprobó y luego se dio cuenta y se observó que esta ley no se tomaba en cuenta y que no funcionaba, ya que la gente seguía fumando a escondidas o en secreto. Lo que hizo el consejo que aprobó esta ley fue otra vez reunir a las personas. En este caso, las personas mayores decían que era mejor revisar o suspender esta ley. En cambio, las personas menores o las más jóvenes decían o pedían a cambio castigos duros para las personas que hacían o desobedecían esta ley. Una vez planteado, los siguientes autores en uno de sus trabajos estudiaron la interacción entre el bien público y los derechos individuales. Hubo un ejemplo en el que se examinaron situaciones como la convivencia de una ley para que los niños se vacunen contra la viruela y el polio. Aquí surgió una situación en que se complica cuando se señala un grupo de gente, en que miembros de una religión se oponen por razones religiosas a aplicarse esta vacuna. Y una de las preguntas era, ¿qué se debe hacer en este caso? Mientras que más jóvenes se inclinaban por obligarlos o expulsarlos de su religión, más de los mayores eran más tolerantes y tienen que tener en cuenta los derechos de ese grupo, tomando en cuenta su religión. A continuación, se mostrará una tabla en la que representa la dificultad de hacer cumplir una ley de acuerdo al rango de edad de las personas. A lo largo de estos estudios se va viendo cómo los mayores tienen un sentimiento de comunidad más claro y son capaces de ver por los intereses del grupo, pero también al mismo tiempo también valoran los derechos individuales de las personas, o en este caso del grupo, y son capaces de ver los conflictos que pueden surgir entre ambos, que no parecieran claros entre los jóvenes. De igual manera, surge un importante trabajo de estos autores ya mencionados, de que existe una semejanza entre el razonamiento político de unas personas, en este caso de unos jóvenes, de un americano y un alemán, ambos con la misma edad de 12 años, entre dos americanos o dos alemanes de diferente rango de edad. Esto con la ventaja de que pertenecen a diversas culturas y al pertenecer a esto, sus conocimientos son diferentes y tienen perspectivas diferentes. Este autor menciona que se han estudiado las nociones políticas interrogando directamente a los sujetos con problemas del entorno. A través de ello podemos tener una primera aproximación
de cómo entiende el niño y el adolescente de ese mundo alejado de su práctica diaria. En un principio, lo político es algo que resulta bastante ajeno al niño, ya que no entiende en qué consiste esa actividad y por ello las informaciones que recibe de distintas fuentes las tiene que adaptar, depende a él cómo las comprenda. Por esta razón es que el niño se fija fundamentalmente en aspectos externos, en cuestiones de la política, pero él sigue sin entender cuál es su significado. Esto va a un ejemplo. Por eso se dice que cuando se hacen elecciones es echar un papel en una cajita. Esto para él es un poco llamativo. O que el día de la Constitución para nosotros es un día de fiesta. El primer paso para la comprensión de lo político primero es establecer cuál es su categoría general y finalmente incluir las actividades políticas. La política se diferencia de otras actividades, el como ser deportista, el ser cantante, el trabajar en una fábrica o ser un profesor. Y también ahí se tiene que diferenciar que en la política existen los diputados, los ministros, los alcaldes, el rey, el parlamento, las elecciones, etc. Y de ahí se tiene que tomar en cuenta cada uno de los aspectos de la política, porque ahí surgen las confusiones muy grandes que salen del marco político. Por ejemplo, el niño confunde un problema de semejanza de palabras, o sea, los partidos políticos con los partidos de fútbol o las elecciones con las selecciones. Por eso es importante la asociación de palabras y de imágenes en el que se pueda desempeñar un papel esencial en la comprensión temprana. A veces los chicos reciben mucha información, por ejemplo, a través de la televisión, del internet, de la radio, pero por eso no son capaces de asimilar o integrarla de alguna manera y ellos no lo pueden comprender o interpretar. Por eso, este autor ha propuesto una idea interesante que se ha dominado como el depósito de tareas. El niño entre 7 y 9 años reúne tareas o funciones distintas en una misma persona y todos hacen lo mismo. Los distintos individuos que aparecen en la jerarquía tienen, sin embargo, las mismas funciones y además esas funciones se ven como algo muy concreto y muy práctico. La persona que constituye lo político aquí en nuestro país se le conoce como presidente. De ahí empiezan a surgir una jerarquía entre personas que mandan. En este caso viene siendo una cadena o una delegación de funciones. Por ejemplo, aquí el que manda es el presidente. Luego sigue los gobernadores, los alcaldes, etc. Las funciones de los políticos se va diferenciando por una de las dificultades para que se produzca esa diferenciación. Es lo mal que se entiende la actividad política como un ámbito de actividad específica. De igual manera surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo se puede diferenciar al ministro del diputado si no se entiende la diferenciación de poderes? Aquí se especifica que la actividad política no se ve en la necesidad de explicarse, porque el niño aún no entiende o gestiona directamente sus asuntos. No entiende quiénes son los intermediarios, por quiénes grupos están compuestos y qué conflicto hay entre ellos. De igual, por último, dentro de la delegación y de la jerarquía de poder, como nosotros la llamamos, el niño entiende que el presidente encarga diversas actividades a los ministros o diputados o gobernadores de nuestro país. Por esto, decimos que la comprensión de la actividad política va ligada a la de la organización social y también la comprensión del orden social va del orden económico, del orden político, que están estrechamente ligadas. Se podría defender que primero el sujeto tiene que construir la complejidad del mundo social para luego poder entender la política. También el problema de las leyes puede ser ilustrativo, pues los chicos solo entienden las leyes como represivas, es decir, como prohibiciones en el sentido más simple, que no entienden ni que pueda haber regulaciones de determinadas cosas, ni que puede haber leyes que garanticen el ejercicio de los derechos y entender la necesidad de regulaciones. Supone entender también que el conflicto social.
Por ejemplo, en este caso el feminicidio que estamos viviendo. Algunos autores defienden que el conflicto está completamente ausente de la comprensión de los niños, mientras otros sostienen lo contrario. Ejemplo, una vez una niña me contó que su mamá había sacado a su papá de la casa porque tenía otras mujeres. En este caso la niña hizo la comprensión muy adecuadamente porque entendió a su mamá por qué razón estaba sacando a su papá. Y una vez un niño actuó de mala manera, actuó de mala forma porque él le molestó algo y le pegó a su compañero y agredió a su compañero nada más porque su papá veía que así solucionaba los problemas. Entonces él no entiende el conflicto del problema. Entonces posiblemente ambos tengan razón, puedan comprender conflictos directos en los cuales unos tienen razón y otros no, pero lo que resulta más difícil es comprender conflictos en las posiciones encontradas sean ambas razonables. El mecanismo de construcción de las ideas políticas pues es completo y dista mucho ser lineal. Está lleno de idas y de venidas, de avances y retrocesos a medida de que el niño entiende el mundo social, o sea, lo que los rodea. Se entiende entonces que solo la adolescencia avanzada se puede empezar a comprender el mundo político de una manera realista y no son importantes estos requisitos, sino que además hace falta una considerable capacidad cognitiva. Por ejemplo, la atención del lenguaje, la comprensión, las emociones, el razonamiento, la memoria, etc., los cuales son muchos los elementos que hay que manejar y valorar frecuentemente y muchos de ellos son aparentemente contradictorios. En algunos de los problemas, como en los dos citados mencionados anteriormente, los sujetos más jóvenes se inclinan por la primera respuesta que la A, es decir, que se registrarán los fusiles 22 de los 24 sujetos y que la autopista pasará por donde está previsto 15 de los 24 sujetos. Por el contrario, los mayores cambian completamente la elección. Solo 3 de 24 sujetos siguen pensando que se sostiene y que se aprobará la ley sobre los fusiles y 2 de los 24 afirman que la autopista pasará por la zona rica, mientras que los otros 22 consideran más probable que se desvíe hacia la zona pobre. En otras situaciones, los cambios no son bruscos y a veces las elecciones están más repartidas entre sí. Las justificaciones que los sujetos daban a sus elecciones iban en la misma línea, es decir, en la misma sintonía. En todos los aspectos, el cambio más claro se produce en los sujetos mayores en ese grupo de 18 y 19 años de edad, que aparece más claramente la idea de compromiso en el cambio de los sujetos de los dos grupos más próximos. Malcolm termina señalando que uno de los adolescentes se produce un reconocimiento creciente de los derechos del individuo frente a la sociedad, y 2, que también hay una articulación creciente del punto de vista de los otros grupos en la sociedad, y 3, que se comprende que la vida en la sociedad se supone la renuncia a ciertos derechos, y finalmente, que es la legalidad y no la moralidad o la convencionalidad y donde se produce el compromiso político. Los resultados de este trabajo nos muestran que los sujetos se van haciendo más realistas y conociendo el mejor funcionamiento de lo político. El joven adolescente razona mediante principios simples con mucha carga de lo moral y determina lo que se debe y no se debe hacer, lo que está bien o está mal. Por el contrario, el muchacho de 18 y 19 años de edad tiene mayor conocimiento de lo que realmente sucede en la vida social, y eso lleva a darse cuenta que la mayor parte de la realidad es muy compleja. Pero por otra parte, toma conciencia de que es la variedad de los principios morales y es ilimitada en el ámbito político y determina las relaciones del poder y los intereses de los grupos más influyentes.